alumnos y público televidente, bienvenidos y bienvenidas a nuestra clase de matemáticas para segundo grado de secundaria. Les recuerdo, soy la maestra Delphi y los estaré acompañando durante esta sesión. El tema que vamos a abordar para esta clase es el famoso círculo y veremos a continuación. Para poder entender este tema, primeramente vamos a definir lo que es el círculo. El círculo es el conjunto de puntos en un plano que están situados a la misma distancia de un punto fijo. Vamos a explicar, ¿sí?, lo que es el círculo y la circunferencia. ¿Sí? A veces nos preguntan, ¿qué es el círculo? ¿Qué es la circunferencia? Pero a veces nos confundimos, ¿sí? Entonces, aquí es necesario que quede claro qué es el círculo y qué es la circunferencia. Aquí tenemos, más adelante vamos a ver los elementos del círculo y las rectas y ángulos relacionados con el círculo. Aquí tenemos una gráfica, tenemos un círculo, ¿sí? Nosotros le llamamos círculo esta parte, lo que está adentro, ¿sí? Es decir, la superficie. Esto es lo que se llama círculo. Y la circunferencia es el contorno, es decir, la orilla, ¿sí?, la orilla de este círculo. Esa es la circunferencia. Me precisa que quede claro esos dos términos, círculo y circunferencia, porque a veces nos confundimos, ¿sí? Entonces, círculo es como la superficie, todo lo de adentro, círculo. Y circunferencia es el contorno, ¿sí?, el contorno del círculo. Bueno, vamos a ver los elementos del círculo, ¿sí? Aquí tenemos, ¿sí?, la figura que nos representa el radio. El radio, ¿sí?, vamos a trazar una recta partiendo del centro, ¿sí?, hacia un punto de la circunferencia y que le vamos a llamar el punto B, ¿sí? Esto nos representa a nosotros el radio, ¿sí? Vamos a ver detalladamente, ¿sí?, los elementos del círculo, porque aparte del radio están otros elementos y es necesario que les quede claro, ¿sí?, porque en la escuela les van a hacer preguntas cuando vean este tema del círculo y ustedes ya van a saber responder, ya van a saber identificar los elementos del círculo y los ángulos que se relacionan con el círculo. Entonces, la primera gráfica nos representa el radio de un círculo. Parte del centro hacia un punto de la circunferencia, ¿sí? Ese es el radio, ¿sí? El segmento cuyos extremos son el centro del círculo y un punto del círculo, es decir, de la circunferencia. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Ese es el radio. Vamos a pasar a ver otro elemento del círculo, ¿sí? Otro elemento del círculo. El otro elemento del círculo, ¿sí?, se llama cuerda. ¿Han escuchado hablar de la cuerda? ¿Sí? Bueno, la cuerda es el segmento cuyos extremos son dos puntos del círculo. Si se dan cuenta, este círculo tiene un centro, ¿sí?, y que le llamamos punto A, pero aquí está trazado un segmento, ¿sí?, que es la cuerda, del punto C al punto D, ¿sí?, segmento cuyos extremos son dos puntos del círculo. Esa es la famosa cuerda, otro elemento del círculo. ¿Sí? ¿Ya recordaron, padres de familia, ¿sí?, que ustedes ya vieron estos temas cuando estaban en la secundaria? Pues les va a servir como un recordatorio para que apoyen a sus hijos en sus tareas, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a ver otro elemento del círculo.
El otro elemento del círculo, ¿sí?, es el diámetro, ¿sí? El diámetro es la cuerda que contiene el centro del círculo, ¿sí? Aquí tenemos un diámetro, tenemos un centro. El centro es el punto A, pero estamos trazando una recta, ¿sí?, que parte del punto G al punto H, o sea, la mitad del círculo, ¿sí? A eso se le conoce como diámetro. Este término, el diámetro, lo utilizamos, ¿sí? En la sesión anterior nosotros vimos cómo calcular área y perímetro de las diferentes figuras geométricas y abordamos, ¿sí?, cómo calcular el área del círculo y cómo calcular el perímetro del círculo. ¿Lo recuerdan? ¿Sí? Ahí es donde vimos este término, el diámetro, pero ahorita aquí se los estoy explicando para que quede más claro. ¿Se entendió? ¿Ya no se les olvida? ¿No? Bueno, entonces este es el diámetro, ¿sí? Una cuerda que contiene el centro del círculo, ¿sí? Son dos puntos que se trazan, ¿sí?, pero pasa por el centro, ¿sí? Ese es el diámetro. Bueno, vamos a ver ahora algunos ángulos, ¿sí?, que se relacionan, algunas rectas y ángulos que se relacionan con el círculo, ¿sí? Aquí tenemos esta figura, ¿sí?, esta representación. Esto nos representa la tangente, ¿sí? Está el círculo, ¿sí?, hay un centro que es el punto A, ¿sí?, y una recta. Si se dan cuenta, esta recta toca un punto de la circunferencia, ¿sí?, o un punto del círculo. Esta recta se le llama recta B, ¿sí? A esto se le conoce como tangente, ¿sí? La recta que corta, ¿sí?, en un punto a un lado de la circunferencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Fíjense bien, observen bien para que no se les olvide. Cuando les pregunten en la escuela o les digan, dibújenme una tangente, ustedes ya lo van a saber dibujar, ¿sí?, sobre el círculo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Están tomando nota? ¿Sí? Eso es lo que espero que ustedes estén tomando nota para que después de la clase puedan repasarlo, ¿sí?, puedan practicarlo. Bueno, cuando hemos hecho problemas, porque matemáticas es puro problema, pero también es importante saber y conocer la parte conceptual, es decir, los conceptos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a ver otra recta relacionada con el círculo. Y esa recta es el secante, ¿sí? Secante. La recta secante. Bueno, aquí tenemos el círculo, ¿sí? Tenemos el centro, ¿sí? Siempre el círculo va a tener un centro, ¿sí?, que le llamamos el punto A. Pero aquí tenemos, ¿sí?, tenemos dos puntos que se unen para formar una recta. A esta recta se le conoce como secante, recta que intersecta al círculo exactamente en dos puntos. Tenemos el punto D y tenemos el punto E. Recta que intersecta al círculo exactamente en dos puntos se le conoce como secante. ¿Sí están viendo? ¿Sí? ¿Están observando? Quiero que observen detenidamente para que se les quede, ¿sí?, para que se les quede y sepan y comprendan lo que es la recta secante. Ya vimos la recta tangente, ahorita estamos con la recta secante. ¿Ya observaron? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Ya vieron la figurita? ¿Están observando la figura? Bueno, vamos a pasar a ver otra recta. Bueno, ángulos relacionados con el círculo,
¿sí? En una sesión anterior, ¿sí?, nosotros vimos lo que es un ángulo. ¿Sí lo recuerdan? ¿Recuerdan el concepto de ángulo? ¿Sí? Ángulo son dos rectas que parten de un punto llamado vértice, ¿sí? Y también encontramos ángulos sobre el círculo o dentro del círculo. ¿Estamos de acuerdo? Quiero que recuerden, hagan memoria, ¿sí?, de la definición de ángulo, ¿sí? Cuando mencionábamos que ángulo son dos rectas que parten de un mismo punto llamado vértice. Aquí, en esta figura, ¿sí?, estamos viendo un ángulo inscrito. El ángulo inscrito, ¿por qué inscrito? Porque está dentro del círculo, ¿sí? El ángulo inscrito es un ángulo con vértice en el círculo y con lados que contienen cuerdas del círculo. Ese es el ángulo inscrito, ¿sí? Este ángulo está dentro del círculo. Parte de un punto llamado vértice, que es el punto H, ¿sí? Y están el punto G y el punto I. Ese es el ángulo inscrito. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Uno de los ángulos relacionados con el círculo. El ángulo inscrito. ¿Por qué inscrito? Porque está dentro del círculo, ¿sí? Y ahí también estamos definiendo el concepto o el término de ángulo, ¿sí? Bueno, ¿ya tomaron nota? ¿Sí están escribiendo, están tomando nota para que no se les olvide? Bueno, avanzamos. Vamos a ver otro ángulo, ¿sí?, relacionado con el círculo, ¿sí? Otro ángulo relacionado con el círculo. Y a este ángulo, ¿sí?, le vamos a llamar ángulo central, ¿sí? Aquí tenemos, ¿sí?, en la figura, adentro del círculo está dibujado un ángulo. Ese ángulo tiene su vértice en el centro del círculo, en el punto A. Por eso se le conoce como ángulo central. Ángulo cuyo vértice está en el centro del círculo. ¿Queda claro? ¿Sí? Ángulo central es el ángulo cuyo vértice está en el centro del círculo. Aquí no hay problema, ¿sí?, porque cuando a ustedes les pidan en la escuela o sus maestros les digan, a ver, van a dibujar un ángulo central, ¿sí?, ustedes ya van a saber cómo hacerlo, cómo trazarlo, cómo dibujarlo. Y cuando hablamos de ángulo central, su vértice va a estar o va a quedar en el centro del círculo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está quedando claro? ¿Sí? Bueno, vayan tomando nota, por favor. Vamos a ver otro elemento del círculo, que es el arco, ¿sí? Arco es la parte continua de un círculo, ¿sí? Aquí sobre el dibujo, sobre el círculo, tenemos dos puntos en el contorno del círculo. Si ustedes observan, en el contorno del círculo tenemos dos puntos, punto L y punto M. Para unir esos dos puntos, ¿sí?, tenemos un arco. Aquí está remarcado, ¿sí? Si se dan cuenta o si están observando, los puntos L y M, lo que está remarcado se le conoce como arco, ¿sí? El arco del círculo. ¿Ya lo observaron? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se está entendiendo? ¿Sí? Bueno, espero que se esté comprendiendo, porque en una clase posterior les puedo preguntar, así como ahorita cuando tocamos el ángulo inscrito, el ángulo central, ¿sí?, les pregunté si recordaban el concepto de ángulo, ¿sí? Y como sí se entendió la sesión pasada, pues ustedes ya tenían en mente
¿qué es un ángulo? ¿Sí? Dos rectas que parten de un punto llamado vértice, ¿sí? Pero ese ángulo los ubicamos adentro de un círculo. Ya definimos ángulo central y definimos ángulo inscrito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces quiero que quede claro esto, porque en las próximas sesiones va a haber momentos cuando yo les pregunte, ¿sí?, algunos conceptos, algunas definiciones. Bueno, vamos ahorita a pasar a resolver. Lo voy a quitar, ¿sí? Espero que hayan tomado nota, que haya quedado claro. Vamos a hacer un pequeño problemita, ¿sí? Un pequeño problema, como estamos viendo, ¿sí?, el tema de círculo, ¿sí? Nosotros en la sesión anterior, ¿sí?, ya vimos lo que es el teorema de Pitágoras. ¿Lo recuerdan? ¿Sí? ¿Recuerdan el teorema de Pitágoras? Cómo calcular la hipotenusa, el cateto opuesto, el cateto adyacente, ¿sí? Ahora vamos a resolver un problema, ¿sí? El problema nos dice, determina por el teorema de Pitágoras si los puntos que a continuación se dan están sobre el círculo unitario, ¿sí? Aquí estamos haciendo mención del término círculo, ¿sí? Ahorita vamos a ubicar estos puntos sobre el círculo unitario. Vamos a ver si esos puntos, ¿sí?, están sobre el círculo unitario. Vamos a resolverlo. Vamos a hacer un pequeño recordatorio. El teorema de Pitágoras. ¿Recuerdan qué nos dice el teorema de Pitágoras? Lo vimos matemáticamente y también lo abordamos literalmente. El teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí? Eso es fácil para grabárselo en la memoria, ¿sí?, porque esos temas, lo que es teorema de Pitágoras, se relaciona con otros temas y aquí lo estamos viendo, ¿sí? Vamos a resolver este problemita. Tenemos dos puntos, ¿sí?, el punto A y el punto B. Vamos primero a ubicar, ¿sí?, vamos primero a ver si el punto, el del inciso A, si el punto menos raíz cuadrada de 3 sobre 2, 1/2 está ubicado sobre el círculo unitario. ¿Cómo vamos a resolver esto? Quiero que me pongan mucha atención, ¿sí? Vamos a resolver el primero, ¿sí?, del inciso A, el primer punto. Vamos a resolverlo. Menos raíz cuadrada de 3 sobre 2, 1/2. ¿Sí? Aquí nos están poniendo, ¿sí?, aquí nos ponen, ¿sí?, la fórmula que es el teorema de Pitágoras, pero igual a 1. ¿Por qué igual a 1? Porque nos piden que ubiquemos si este punto está sobre el círculo unitario. Bueno, vamos a resolverlo. ¿De qué manera lo vamos a resolver? ¿Sí? Vamos a aplicar, ¿sí?, el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que x cuadrada más y cuadrada es igual a 1 o igual a la unidad. ¿Sí? Estos puntos lo vamos a ubicar. Aquí tenemos, ¿sí?, el punto P menos raíz cuadrada de 3 sobre 2. Esto nos representa la X, ¿sí?, y esto nos representa la Y, ¿sí? Menos raíz cuadrada de 3 sobre 2 nos representa la X. Y
un medio nos representa la y. Siempre cuando nos den dos puntos, uno va a ser X y el otro va a ser Y. Más adelante, en las próximas sesiones, vamos a abordar geometría analítica. Esto es geometría plana. Lo que hemos estado viendo es geometría plana. Entonces, posteriormente, en las próximas sesiones, abordaremos geometría analítica y vamos a ubicar los puntos en el plano cartesiano. Pero ahorita con este problema vamos a hacerlo, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ponemos, en lugar de X, vamos a poner menos raíz cuadrada de 3 sobre 2, ¿sí? Menos raíz cuadrada de 3 sobre 2 elevado al cuadrado, porque nuestra fórmula está elevado al cuadrado. Más, ¿cuánto vale Y? ¿Cuánto vale Y? ¿Cuál es el valor de Y? Y vale un medio, ¿sí? Ponemos un medio al cuadrado. Esto va a ser igual a 1 o la unidad, ¿sí? Ahora, vamos a resolverlo. En una sesión yo les mencionaba que hay reglas a seguir, son reglas ya establecidas en matemáticas. Cuando nosotros tenemos, ¿sí?, un número negativo elevado al cuadrado, se vuelve positivo. Y ahí estamos aplicando la regla de los signos. Menos por menos, más. Entonces, estos dos números, ¿sí?, tanto el numerador como el denominador, se vuelven positivos. Ahora, vamos a quitar la raíz cuadrada, ¿sí? Les mencionaba que un número, una raíz cuadrada al cuadrado, ¿sí?, se elimina la raíz y este número 3 se eleva al cuadrado. 3 por 3, 9, ¿sí? Entonces, eliminamos la raíz, ¿sí?, y queda como 3 al cuadrado sobre 2 al cuadrado, más un medio, ¿sí?, también lo elevamos al cuadrado. 1 por 1, 1, sobre 2 por 2, 4. Esto va a ser igual a 1, ¿sí? Entonces, aquí tenemos 3 al cuadrado sobre 2 al cuadrado. 3 al cuadrado sobre 2 al cuadrado más un cuarto es igual a 1, ¿sí? Entonces, aquí lo vamos a resolver. 3 por 3, 9. 9 cuartos, ¿sí? Y ya queda igual a 9 sobre 4 más un cuarto. Esto va a ser igual a 1. 9 cuartos más un cuarto, 10 cuartos, ¿sí? 10 cuartos. 10 cuartos. Aquí me da, ¿sí? Bueno, aquí tenemos, perdón, como aquí nosotros ya quitamos la raíz cuadrada y el cuadrado, entonces aquí nada más queda como 3, ¿sí? 3 sobre 2 al cuadrado. Y aquí me queda 3 cuartos, ¿sí? 3 cuartos más un cuarto. Y ya queda igual a 4 cuartos. Esto es igual a 1. 4 entre de 4 es igual a 1. 1 igual a 1. Como aquí me dio la igualdad, 1 igual con 1, entonces quiere decir que este punto P sí está ubicado sobre el círculo unitario, ¿sí? Si hubiera dado un número diferente, entonces sí no está ubicado sobre el círculo unitario. Vamos a hacer rápidamente el otro, ¿sí?, para ver, a ver si también está ubicado. Bueno, eso ustedes lo hacen en su casita. Ya ubicamos o ya hicimos el primer punto aplicando el teorema de Pitágoras, ¿sí?, y nos dimos cuenta de que sí da la igualdad. Por lo tanto, ¿sí?, nos indica que este punto está ubicado sobre el círculo unitario. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ustedes ahorita al término de la clase, ¿sí?, como ustedes están tomando nota, van a ubicar el otro punto, que es raíz cuadrada de 2 sobre 2, coma, 1/2. El otro punto lo ubican ustedes en su cuaderno al final de la clase. Bueno, espero que haya quedado claro los elementos
y los ángulos que se relacionan con el círculo, ¿sí? Así como ese pequeño problemita, ya posteriormente en otras sesiones vamos a ver otros problemas, otros ejemplos relacionados con las figuras geométricas. Bueno, fue un placer estar con ustedes el día de hoy. Espero que haya quedado claro, que hayan comprendido y nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego.